realmente es un compendio de las pequeñas cosas que debemos considerar cuando tenemos al bebé. Una de las dificultades que tenemos para la atención del bebé es el examen clínico, ¿verdad? Por la dificultad del manejo, la dificultad de la delicadeza, el llanto, que muchas veces está presente. También tenemos el nerviosismo de los padres, etcétera, etcétera, ¿no? Son realmente componentes que no podemos dejar de lado, como mencionaba la doctora Rivas. Lo mismo sucede en un paciente bebé, ¿no? En un paciente bebé también debemos considerar mucho la parte emocional de los padres, la nuestra propia y la del bebé, ¿no? Para facilitar un poco el examen clínico del bebé, un grupo de docentes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos creó una ficha, ¿no? Que es una ficha que menciona algunos de los hallazgos que nosotros vamos a encontrar cuando examinamos a un bebé muy pequeño. Vamos a tratar entonces ahora de mencionar algunas de las características de los pacientes bebés. En primer lugar, una de las características importantes del bebé, aparte de la delicadeza, del tamaño, de la difícil comunicación que tenemos con ellos a la hora de hacer el examen clínico, lo primero que nosotros observamos es el labio, ¿no? Los labios. Podemos identificar aquí diga. No sabe que se pasan las diapositivas. Gracias. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Bien. Entonces, tenemos la primera impresión, es el que tenemos a la hora de entrar a la visita del paciente, son los labios, ¿no? Podemos identificar el skin pack de nuestro paciente. Sí, ¿no es cierto? Claramente tenemos acá dos boquitas diferentes y vamos a encontrar, ¿no? Esta almohadilla que generalmente no se observa en los niños más grandes. Esta almohadilla. Lo que hay que tener en consideración cuando nosotros analizamos a un bebé, examinamos a un bebé, que va a tener una boquita diseñada para amamantar, ¿no? Esa boquita está diseñada para amamantar. ¿Y para amamantar de dónde? Del pecho materno, obviamente. Por lo tanto, tiene que tener las características que le permitan hacer ese trabajo con facilidad. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a ver son estas almohadillas que permiten adaptarse mejor al pecho de la madre, ¿no? Por otro lado, también observamos que tiene el maxilar retruido, ¿no? Todos los bebés tienen esa característica redondeada, el maxilar retruido. Por lo tanto, el labio superior generalmente es mucho más prominente. Por otro lado, una de las características que se ve en muchos de los bebés es esa forma triangular que se ve aquí, ¿no? Esa forma elevada del labio superior. Esta forma elevada, ¿no? Aquí no se nota tanto, pero también esa forma elevada del labio superior, más o menos trapezoidal con base en el labio inferior, ¿no? Esas son las características principales del labio. Cuando vemos el paladar de un bebé que todavía no tiene dientes o está recién erupcionando los primeros dientecitos, vamos a observar que es un paladar amplio y poco profundo. Otra vez, ¿por qué es amplio? Porque vamos a necesitar que se adapte el pecho de la mamá, ¿no? Y pueda sellar y a facilitar la succión. Entonces vamos a tener un paladar
amplio y poco profundo, ¿no? Ese sonido fue, no puedo ver de qué se trata, así que me ayudan con el sonido, por favor, si hay algo. Es un alumno que quiere ingresar. Ah, ok, gracias. Entonces, conversábamos sobre la forma del paladar, ¿no? El paladar tiene que ser amplio, parabólico, poco profundo y que pueda sellar para facilitar la succión. ¿Ahora sí está pasando, chicos? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Miran reclamando, espero. No está pasando la diapositiva. Ahora sí. Ya. A eso es lo que me refería, ¿no? El paladar es de forma parabólica, poco profunda y amplio. Esa es la forma de paladar. Tiene que pasar uno por uno. Por el contrario, el arco del maxilar inferior es más parecido a una U, o sea, menos parabólico. Cuando hablamos de parabólico, estamos pensando en una semicircunferencia, ¿no? O sea, que podemos trazar con un compás un círculo y cortarlo a la mitad, y esa sería la forma del arco superior. Por el contrario, el arco inferior es más parecido a una U, obviamente, sin dejar de ser redondeado, es un poquito más cerrado, lo que hace, que ayuda a coger con facilidad el pecho de la mamá. En el arco inferior, una de las características que podemos ver son las depresiones gingivales, ¿no? Que son que se hacen cada vez más visibles cuando el niño va creciendo, que son las que le da la forma a lo que va a ser la zona de la erupción de los dientes. Es un trabajo de tesis que hicieron en un centro de salud de Huancayo, en donde buscaron a ver cuánta discrepancia había entre el maxilar superior y el maxilar inferior, ¿no? De todos los recién nacidos, ¿no? Encontraron una discrepancia más frecuente de 4 milímetros, ¿no? De distancia entre los dos maxilares. Entonces, lo que vamos a observar en un niño pequeño es justamente que se conserva este perfil, ¿no? Por eso es que cuando nosotros hacemos el análisis facial de un niño pequeñito, va a ser diferente cuando ya el niño es mucho más grande, ¿no? Tiene 8, 9, 10 años, a diferencia de un niño de 3 años, ¿no? El rostro va cambiando de lo que era de recién nacido, ¿no? O sea, lo esperado, lo normal, lo habitual es que tengamos como que retrognatismo mandibular. Es muy frecuente. Ahora, lo que encontraron en este trabajo es de diferencia de 2 hasta 8 milímetros. Bien, otra característica importante es el cordón fibroso, ¿no? Este cordón fibroso, otra vez, tiene que ver con la facilidad que va a aportar, ¿no? Es una membrana libre de encía que va a aportar ese sellado a la hora de amamantar, ¿no? Está generalmente de lado a lado del maxilar, pero en donde se nota más es en el sector anterior, ¿no? Entonces, si esto nosotros lo movemos, vamos a sentir que es muy flexible, ¿no? Es una membrana que sella hacia el vacío para que el bebé pueda succionar. O sea, tenemos un niño que todavía no tiene dientes, estamos pensando en un bebé de 6 meses, ¿no? 6, 7 meses, todavía no tiene dientecitos y vamos a poder observar
este cordón fibroso de Robin y Maillot. Ahora, existen diferencias, ¿no?, entre el labio. Si nosotros observamos estas fotografías, nosotros podemos decir cuál es lo que se espera y cuál es lo que no está bien, ¿cierto? En líneas generales, en este lado de acá, podemos observar, ¿no?, una cicatriz de una lesión quirúrgica, probablemente porque el bebé nació con el labio y paladar fisurado, ¿no? En este otro lado vemos una lesión también traumática del labio. Y acá vemos un bebé que aparentemente no está pudiendo hacer una respiración adecuada por las vías nasales y por lo tanto se ve obligado a tener los labios entreabiertos. Entonces, esto es lo que podría salir de lo esperado. Y acá, cuando nosotros vemos en este paciente, podemos ver la almohadilla, pero tenemos acá también almohadillas accesorias, ¿no? Entonces, esto está dentro de lo normal. Esto favorece el amamantamiento y, por lo tanto, es una característica normal. Hay muchas veces presencia de estas pequeñas escamas que no llegan a ser escoriaciones, ¿no? No llegan a ser ulcerosas, no son sangrantes. Son más bien membranas muy suavecitas, que también está dentro de lo normal. ¿Por qué se presenta esto? Se presenta generalmente porque en el momento del amamantamiento, a veces al ser tan enérgico, se produce fricción, ¿no? El labio del recién nacido fricciona con mucha fuerza el pezón de la mamá en repetidas veces y por lo tanto se produce esta descamación del piel. Entonces está dentro de lo normal también, ¿no? Simplemente preguntamos a la mamá si el niño pues hace mucho esfuerzo para amamantar, es muy enérgico, ¿no? A la hora de amamantar, la frecuencia en que amamanta el bebé es bastante alta, entonces estaría dentro de lo normal. Hay otro trabajo importante también que nos ayuda a analizar el frenillo labial superior, ¿no?, de un bebé, de un niño que todavía no tiene dientecitos. Este trabajo de investigación se puso a analizar no solamente si el frenillo tenía buena inserción o inadecuada inserción, ¿no?, sino analizó también la forma de la inserción, la posición del frenillo con respecto al rodete, la posición del frenillo con respecto al labio, si es que este frenillo era un frenillo más amplio en la base, en la inserción del labio, o tenía este frenillo más amplio en la inserción de la zona alveolar. ¿Qué tanta libertad tenía el frenillo para soltar al labio? Y encontraron datos bastante diferentes, ¿no? Y al final concluyeron que no haría falta hacer un análisis más amplio para decir si el frenillo a la hora del nacimiento o en las primeras etapas de vida, la forma, posición del frenillo tienen algún significado al final, ¿no?, a largo plazo. También concluyeron que debería haber como un patrón, ¿no?, así como el que les compartí sobre el frenillo, que se llama la lengüita, un archivo que nos ayuda a evaluar si la lengua tiene una adecuada inserción, algún frenillo en cual adecuado. Deberíamos también hacer un trabajo que nos permita ver a largo plazo cuál de las formas de inserción sería como que tiene mejor pronóstico, ¿no?, en la posición del frenillo. Entonces, esos son los datos
bastante dispares, ¿no? Si ven con un rango bastante amplio. Por eso que al final no pueden concluir cuál es lo esperado. Lo que sí sabemos, entonces, y tenemos parámetros para evaluar si la inserción de la lengua es adecuada o requiere algún procedimiento quirúrgico, ¿no? Por ejemplo, al ver a un bebé que llora, que amamanta y no puedes subir la lengua, porque lo ideal es que la lengua esté en el centro, que esté levantada, que sea redondeada, y encima la mamá nos menciona que no puede amamantar, le cuesta mucho, hace mucho esfuerzo y no logra alimentarse bien, se queda de hambre. Entonces, definitivamente es un frenillo que necesita una intervención y a esta edad es súper fácil. A esta edad es muy fácil hacer la frenectomía. No necesita poner sutura, es un corte limpio con una tijera quirúrgica y no necesita poner anestesia. Entonces, si nosotros hacemos el examen clínico adecuado y detectamos muy pronto este problema, le vamos a evitar al paciente muchos inconvenientes y también a la familia, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cómo debería ser la lengüita? ¿Cómo debería ser la lengüita? La lengüita de un bebé debe levantarse al llanto, ¿no? Si el bebito está llorando, la lengua se debe levantar, debe quedar en el medio, debe ser redondeada, no debe tener esa muesquita, ¿no? Ni una gran muesca, ni una pequeña muesquita. ¿No? Si observamos aquí también es redondeada, se levanta, esta no se levanta tanto, pero no tiene muesca, ¿no? Entonces podemos decir que está bien. Aparte tenemos que preguntar a la mamá, ¿no? Si está amamantándose bien. Podemos aprovechar acá para ver el paladar, ¿no? Este paladar parabólico, amplio y poco profundo, que está dentro de lo normal en un paciente bebé. Listo. Cuando hablamos de Riga Fede, muy frecuente en niños con dientes neonatales o natales, ¿no? O sea, los dientecitos que aparecen en boca en el momento del nacimiento, los natales, y los neonatales cuando aparecen luego de pocos días o meses de nacido el bebé, ¿no? Esta aparición temprana de los dientecitos hace que la posición de la lengua en el amamantamiento se repose en los incisivos y por lo tanto haya una fricción, ¿no? No solamente ocasiona lesión en la boquita del bebé, año. Entonces, este es un gran problema, ¿no? Porque cuando estamos niños pequeñitos, la alimentación es vital, ¿no? Que el niño se alimente adecuadamente es vital. Un niño que no se alimenta de un solo día puede deshidratarse, porque recuerden que la lactancia menos de 6 meses es pura lactancia materna, ¿no? Entonces un bebito que no amamanta se deshidrata. Y si tiene estas lesiones, imagínense lo difícil que es. Y si la mamá tiene lesiones, también lo difícil que es, ¿no? Entonces muchas veces se decide por la extracción de estos dientecitos, ¿no? Hay un poco de controversia en pensar o en decidir si estos dientecitos son de la fórmula o son supernumerarios, pero al final lo que interesa es que el niño, ¿no? Si corre riesgo la vida de lactancia materna, poner en la balanza el extraer los dientes o no. Primero que se intenta
es eliminar los bordes filosos, ¿no? Si con eso no se soluciona, pues sí se hace la extracción de estos dientecitos natales, ¿no? O neonatales. Esos son los surcos de desarrollo, ¿no? que veíamos en el anterior diapositiva, ¿no? Que son las que se forman, esas depresiones gingivales que hacen que se dibuje más o menos lo que sería la zona de erupción de las piezas dentales, ¿no? Ahora, hay características particulares, ¿no? Muchas veces todavía los separamos con distintos nombres, ¿no? Pero en general, si nosotros quisiéramos agruparlos, le decimos que son quistes de la mucosa bucal, ¿no? Aunque son diferentes por el origen, ¿no? El origen de estos nódulos es diferente al origen de estas perlas, ¿no? Aquí no tiene que ver nada el tejido dentario, pero en este caso sí son restos de la lámina dental, ¿no? Aquí simplemente son restos de la formación del paladar, ¿no? En cambio, en los nódulos de Bond son restos de la lámina dental que son totalmente inocuos, desaparecen sin ningún tratamiento, ¿no? Acá podemos ver también con facilidad el cordón fibroso, ¿no? Que se nota más en el labio en el maxilar inferior, pero también lo podemos ver aquí, ¿no? Aquí también, hoy creo que no sé. En esa diapositiva podemos ver ese cierre, ¿no? Ese cierre de un recién nacido. En resumen, todas estas características hacen que sea eficiente el amamantamiento, ¿no? Del niño. Ahora, hay otras patologías que sí pueden ser bastante aparatosas, pero que al final son lesiones benignas, ¿no? En alguna literatura nos habla de raras, ¿no? Raras tumoraciones de origen congénito, pero en literatura más reciente habla de que se presentan con un poquito más de frecuencia. En ese momento no tengo números, el artículo no mencionaba números, pero como que se presenta con un poquito más de frecuencia que cuando, por ejemplo, se redactó este libro en el 2017, ¿no? Entonces, en esta ocasión los definen como tumoraciones raras y benignas, que al final sí es que es como en este caso aparatoso, generalmente es una remoción quirúrgica, ¿no? Pero hay lesiones más pequeñas que muchas veces han desaparecido sin un procedimiento quirúrgico. La clave es hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Esa es la clave. Obviamente, en familia, como nosotros, al ver este tipo de lesiones, siempre vamos a tener la duda sobre cuál es el origen. Entonces, por esa razón, generalmente se hace una intervención quirúrgica para descartar 100% que es una lesión benigna, ¿no? Fotitos de lengüita. La lengüita con frenillos delgados que, si bien es cierto, no permiten el movimiento, pero lo limitan, ¿no? Es la clásica forma de corazón. Este frenillo, a pesar de que es visible, permite que el niño levante la lengüita. Esa es una lengüita liberada, totalmente libre.
Y ¿no? Comparado con este frenillo más delgado, este es un frenillo fibroso, de una inserción amplia en el reborde alveolar y apical, ¿no? Una inserción apical en la lengua que hace pues que sea súper notorio y aparatoso. Entonces, una detección temprana del frenillo lingual corto va a beneficiar mucho a nuestros pacientes, ¿no? Por distintas fotografías que nos permiten ver el paladar. Obviamente podemos tener pacientes con paladar fisurado y el resto son pacientes que tienen la anatomía que esperamos, ¿no? Un paladar parabólico, amplio y poco profundo. Finalmente, quería hablarles sobre el manejo de conducta del paciente bebé, ¿no? El paciente bebé generalmente va a requerir un tratamiento con restricción, ¿no? Que es una restricción protectora. Si nosotros vamos a utilizar restricción protectora como la que mencionó la doctora Rivas, que sea una sábana, un Macri o un Papus Boar, un Perigraph, es necesario que nosotros hagamos firmar un consentimiento que sea específico para ese tipo de restricción. El consentimiento debe ser específico, no es el consentimiento que firma el paciente al entrar a la clínica. Es un consentimiento que nosotros debemos redactar especificando el motivo por el que vamos a utilizar la restricción física, el tiempo y el hecho de que hemos explicado muy bien a los padres de qué se trata. Entonces, si nosotros vamos a utilizar una restricción física SIVA, que es la que utiliza un artefacto, es necesario hacer esta firma. Lo ideal sería que también cuando el papá nos ayuda, la mamá nos ayuda a hacer la restricción, hacerle firmar, pero el hecho de que el padre o la madre sea el que hace la restricción hace menos complicado la situación, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta que si necesitamos utilizar una restricción, vamos a hacer firmar este consentimiento informal. Por otro lado, recordarles, chicos, que el manejo de conducta, este es un trabajo hecho por sus compañeritos de años inferiores, en el que se les ha pedido que simulen cómo pasarían la anestesia delante del paciente, ¿no? Lo ideal es hacerlo sin que vea el paciente, ¿no? Muchas veces el paciente, si lo pasamos en esta forma, como es lo ideal, muchas veces el paciente está tan despierto y tan que puede levantar la cabeza o mover la manito o hacer algo y ocasionar un accidente, ¿no? Entonces la recomendación, jóvenes, es que ustedes vean la forma, cuál es la forma adecuada de hacer el pase de la jeringa sin que el paciente lo vea, ¿no? Lo ideal es evitar a toda costa el que el paciente vea estas. Estas también son fotos de sus compañeros en el que demuestran por qué funciona, por ejemplo, el Macri. No sé si ustedes lo han visto en la clínica, nosotros tenemos este Macri que sirve para el justo trabajo con bebés. Lamentablemente no lo usamos porque está bastante deteriorado, pero la idea del Macri es que nosotros podamos atender a las 12, ¿no? En posición de las 12, es que el bebé esté con los piecitos sueltos, que salen por esa perforación, que esté sujeto con con las bandas de velcro que tiene encima, los bracitos, y que la mamá esté delante, que la mamá esté parada aquí, hablándole al bebé y nosotros trabajando a las 12.
Entonces el bebé está inmovilizado. Se utiliza pues en niños muy pequeñitos. El hecho que el piecito esté sin un soporte hace que el bebé no se pueda mover, ¿no? Se le sea difícil los movimientos. Entonces, como dijo la doctora, esta restricción es protectora, ¿no? Por si estamos haciendo un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, a un bebé, a un niño muy pequeñito, nosotros no quisiéramos que se mueva ni un milímetro porque podríamos lesionar otros tejidos, ¿no? Estamos haciendo un tratamiento pulpar o estamos haciendo un tratamiento invasivo de cualquier forma, necesitamos sí no confiarnos solo en que la mamá pueda sujetar al paciente, ¿no? Necesitamos estar seguros de que el niño va a estar inmovilizado. Cuando nosotros trabajamos a un bebé pequeñito, podemos trabajar la técnica rodilla a rodilla, ¿no? Que hace que el odontólogo sea el que tiene la cabecita. Hacemos movimientos primero de caricia, que tenga contacto con nosotros el paciente, ¿no? Por primera vez. Nuestra voz también debe ser modulada. Si nosotros por alguna razón no tenemos una voz encantadora o nos parece que no hemos ensayado mucho, lo que podemos hacer es pedirle a la mamá que hable, ¿no? Que le hable. El escuchar a la mamá a veces tranquiliza más al bebé, mientras nosotros hacemos el examen clínico de forma muy suave, delicada, no de frente a la boca, sino empezando por los laterales, ¿no? Por la carita, y luego ya entrar con los pulgares a la boca y ir abriendo la boquita, ir levantando el labio, y luego ya podemos introducir el espejo para poder observar. Podemos aprovechar esta posición para tomar las fotografías, ¿no? Debería haber un tercer operador o un ayudante que al estar en esta posición, si ustedes pueden ver ahí, se puede tomar cuando el paciente abre la boquita o protesta, ¿no? Normalmente el bebé protesta, grita un poquito, tomamos la fotito así súper rápido, la pasadita que observamos bien, si todas las características de la boca que nosotros conocemos ahora están presentes, ¿no? O hay algo que nos llama la atención. Entonces es importante que nosotros tengamos la colaboración de los padres, ¿no? El padre, de la madre, para esta sujeción. Podemos colocar una almohadilla, ¿no? en la cabecita del paciente. No tengo esa fotito, pero podemos colocar una almohadita en la cabecita del paciente para poder darle comodidad, ¿no? al bebé a la hora de examinar o hacer inclusive algún procedimiento. Otra forma de sujetar al bebé, en esta posición está un poquito adelante la mamá, ¿no? La mamá está un poquito adelante, debería estar un poquito más atrás con la finalidad de que el bebé se siente como si fuera un paciente, ¿no? Como si fuese un paciente normal, o sea, su espaldita y su cabeza apoyan muy bien en el sillón y la parte de sus piernitas están descansando en el regazo de la mamá. O sea, el niño está totalmente en brazos de la mamá, pero lo facilita a nosotros porque nosotros podemos mover el sillón hacia adelante, mover un poco el sillón hacia atrás y trabajar de una forma un poquito más cómoda cuando se trata de procedimientos un poquito más largos. Entonces, con esto damos por terminada la sesión del día de hoy.